Bienvenidos al canal La Fortuna de los Valientes. Hoy hablaremos sobre la ejecución del soldado Slovic. Quiero contaros la triste historia del soldado Eddie Slovic, el único estadounidense ejecutado por deserción durante la Segunda Guerra Mundial. De las miles de penas por deserción entre las filas norteamericanas, solo unos pocos fueron condenados a muerte. Sin embargo, el único hombre en ser ejecutado fue el soldado Slovic. Su familia era de ascendencia polaca y se presume que se trataba de una familia desestructurada. Eddie, como lo llamaban sus amigos, comenzó a delinquir siendo menor de edad. A los 12 años, en compañía de unos amigos, entraron en una fundición para robar bronce, pero esa no fue la única vez, pues hasta que cumplió 17 años fue apresado varias veces por la policía en relación a casos de hurto, robos de casas y por alterar el orden público. Entre 1932 y octubre de 1937, fue detenido varias veces, fue enviado a la cárcel en 1938, saliendo con libertad condicional al año siguiente. Sin embargo, 3 meses después fue detenido por la policía acusado de robar un coche y conducir ebrio en compañía de unos amigos, estrellándose, fue detenido, y por estar en libertad bajo libertad condicional fue enviado nuevamente a prisión. Por segunda vez salió de la cárcel con libertad condicional y fue conminado por el juez a encontrar un trabajo que lo mantuviera alejado de la vida delictiva. Logró conseguir un empleo de plomero en una compañía en Dearborn, Michigan, ciudad donde conoció a Antoniette Wisniewski y con quien luego se casaría. Como no tenía suficientes ingresos para mantener a una familia, fue a vivir con sus padres. Debido a que su país estaba en guerra, luchando en varios frentes en el mundo, y hacía falta soldados, se presentó voluntario. Pero por sus antecedentes penales fue calificado como 4F, no apto para el servicio militar, aunque un año después fue reclasificado 1A, apto para el servicio, y reclutado, ya que hacían falta nombres para nutrir el ejército, habiéndose suavizado las normas para alistarse. El 24 de enero de 1944, fue enviado a Camp Bolters en Texas, para su entrenamiento, y 6 meses después fue trasladado para prestar servicio en Francia. Llegó a Europa y fue asignado como reemplazo, junto con otros reclutas, en la Compañía G, del 109º Regimiento de la 28ª División de Infantería. Mientras se dirigía a la unidad asignada, se encontró en medio de un bombardeo de la artillería alemana y en compañía del recluta John Tankey, que se había hecho amigo de él, se vieron separados de los demás reclutas que se dirigían al frente. Refirió más tarde que fue en ese momento cuando decidió que no estaba hecho para el frente. Al día siguiente se encontraron con una unidad de policía militar canadiense, con quienes permanecieron durante mes y medio. El soldado Tankey escribió a su regimiento explicando las razones de la tardanza de ambos en incorporarse a su compañía. Finalmente regresaron al regimiento el día 7 de octubre de 1944. No se les presentaron cargos debido a que por el rápido avance de las tropas estadounidenses en Francia, muchos reemplazos tuvieron dificultades para encontrar a sus unidades. Sin embargo, al día siguiente, Slovic se presentó ante el comandante de su compañía, el capitán Ralph Grote, diciéndole que estaba demasiado asustado para servir en el frente y solicitó ser reasignado a una unidad en la retaguardia. Le hizo saber a Grote que si era enviado al frente se escaparía, preguntándole si eso sería considerado como deserción. Grote rechazó la solicitud de traslado enviándolo de regreso a su pelotón y le advirtió que efectivamente sería acusado de deserción si escapaba. Al día siguiente, 9 de octubre, Slovic desertó. Su amigo Tankey le encontró y pese a sus advertencias, Slovic solo comentó que su decisión estaba tomada. Caminó hacia la retaguardia hasta encontrar a un cocinero del cuartel general a quien le presentó una declaración en papel verde, donde explicaba detalladamente cómo desertó y las razones de la deserción. Explicaba también todo lo que hizo hasta que fue encontrado por la policía militar canadiense y cómo fue enviado de regreso a su unidad. Al final de la declaración añadió que si era enviado al frente se volvería a escapar. Firmó con su nombre y número de serie: yo, el soldado. Eddie D. Slovic confiesa la deserción del ejército de Estados Unidos. En el momento de mi deserción estábamos en Albouf, en Francia. Yo llegué a Albouf como reemplazo. Ellos estaban bombardeando la ciudad y nos dijeron que caváramos un foso y nos atrincheráramos durante la noche. A la mañana siguiente nos estaban bombardeando de nuevo.
Tenía mucho miedo y los nervios me hacían temblar tanto que cuando los reemplazos se fueron, yo no me podía mover. Me quedé en mi foso hasta que todo quedó en silencio y recién fui capaz de moverme. Entonces entré en la ciudad. Al no encontrar a ninguna de nuestras tropas, me quedé toda la noche en un hospital francés. A la mañana siguiente me entregué a la policía militar canadiense. Después de estar con ellos 6 semanas fui entregado al American MR. Me dijeron que me las arreglara solo. Llevado a mi unidad, le conté a mi jefe mi historia. Le dije que si otra vez me enviaban al frente, me escaparía. Dijo que no había nada que él pudiera hacer por mí, así que me escapé de nuevo y me seguiré escapando si me vuelven a mandar allá. Firmado Eddie Slovic. El cocinero informó a su comandante, quien llamó a la policía militar. Un miembro de esta leyó la declaración, advirtiéndole a Slovic que era mejor que destruyera la declaración y regresara a su compañía o sería encarcelado. Slovic se negó y el policía militar lo llevó donde su comandante, el teniente coronel Rosenbest, quien nuevamente le dio la oportunidad de recapacitar, destruir la declaración y regresar a su unidad. Una vez más Slovic se negó. Best le ordenó escribir en la parte posterior de la declaración diciendo que comprendía perfectamente las consecuencias legales al incriminarse deliberadamente y que sería utilizada como evidencia en un consejo de guerra. Slovic fue puesto en custodia y confinado en los calabozos de la división. El auditor militar de la división, teniente coronel Henry Sommer, nuevamente le ofreció a Slovic la oportunidad de regresar a su unidad suspendiendo los cargos, enviándolo a un nuevo regimiento donde nadie sabría lo que había pasado, pero nuevamente se negó. Slovic pensó que sería encarcelado, algo que ya lo había sufrido, y que era mejor que el combate, y cuando terminara la guerra, saldría en libertad bajo palabra. Muy convencido le dijo al auditor que sabía lo que hacía y que aceptaba el consejo de guerra. El informe psiquiátrico dijo que Slovic no sufría alteraciones mentales y que estaba consciente de lo que hacía. Slovic fue acusado de deserción y enjuiciado el 11 de noviembre de 1944. Su abogado defensor, capitán Edward Woods, manifestó que Slovic había decidido no declarar. Fueron presentados como testigos soldados a los que Slovic les había dicho que desertaría para evitar ser enviado al frente. Los 9 oficiales de Estado Mayor que la componían, provenientes de otras divisiones, lo declararon culpable y fue condenado a muerte. Uno de los jueces describió de esta manera el panorama desolador. Se escucharon 5 testigos. Los interrogatorios fueron superficiales. La defensa no hizo ningún alegato final. El tribunal se interrumpió durante 10 minutos, se reanudó y se retiró casi inmediatamente después. 3 votos fueron realizados a puerta cerrada, el veredicto por unanimidad, culpable de todos los cargos. En audiencia pública, una vez más, el presidente anunció el veredicto y la sentencia: ser dado de baja, renunciar a toda su retribución y complementos de vencimiento, y ser ejecutado ante el pelotón de fusilamiento. La ejecución se llevó a cabo el 31 de enero de 1945 a las 10:04 de la mañana cerca a la ciudad de Saint-Marie-aux-Mines. Cuando lo preparaban para ponerlo ante el pelotón de fusilamiento, Slovic dijo que no lo estaban fusilando por desertar, porque miles de soldados habían desertado, sino que era un chivo expiatorio por ser un ex convicto. Sus últimas palabras fueron: yo robaba cuando era un niño, y por eso me fusilan. Me matan por robar pan y goma de mascar cuando tenía 12 años. Vistiendo un uniforme al que arrancaron las insignias y botones, y con una manta sobre los hombros, se eligió una casa que tenía un alto muro de mampostería. Fue amarrado a un poste. No se permitió que los franceses vieran la ejecución. Los soldados fueron escogidos de su regimiento. Las armas utilizadas era el rifle estándar M1, con una bala por rifle. 11 balas impactaron el cuerpo de Slovic, pero solo 4 fueron mortales. La trayectoria de las balas eran desde el cuello, hombros y cerca del corazón. El médico militar confirmó que Slovic no había muerto aún, y cuando los soldados recargaron las armas, murió en esos momentos. Todo duró unos 15 minutos. El soldado Edward Slovic murió a los 24 años de edad y fue enterrado en el cementerio militar de Fère en Tardenois, en una parte reservada, junto a otros 95 soldados estadounidenses ejecutados por violaciones y asesinatos. Si te ha gustado el vídeo, por favor te invito a suscribirte a nuestro canal para formar parte de esta comunidad.
Te agradezco por haber llegado hasta el final del vídeo, hasta luego.